Por petición de un suscriptor, una vez más, ha venido Wilbur a casa. Hola. Hacía ya tiempo que no se dejaba caer por aquí. Estoy a ver si le engaño para que venga más a menudo. Porque es que al final se echa de menos un poquito de sabiduría guitarril. Oh, sí, sí. Bueno, entonces es que a mí es fácil engancharme con unas cervecillas. Pues sabes, en esta casa nunca va a faltar de eso, ¿verdad? así que no hay ningún problema. En esta ocasión lo que vamos a hacer es probar una guitarrita que no vamos a poder decir que es de un fabricante magnífico, exceptuando porque es de un fabricante magnífico que él es el fabricante. Entonces no estamos hablando de una marca indonesia, ni americana, ni tal, sino Made in Spain, tatuado en tu piel. Que se la ha hecho él, la guitarra, vamos. Vale. Si algo no me gusta de su guitarra, no lo voy a decir abiertamente porque si no me pega. Que no, que sí, que si hubiera algo, que va a ser que no, porque cuando alguien se hace una guitarra para sí mismo, digo yo que te la haces bien, si no, ¿para qué? Hombre, lo intentas, lo intentas. Pero vamos, que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Soy Wilbur Martos. y esto es Cosa de Guitarra. Y aquí tenemos la guitarrita en cuestión. ¡Guau! Y por detrás también, como, ahí va. ¿Qué ha hecho este tío? Que eso es una cosa que me ha sorprendido a mí. Que si veis, ha respetado la madera natural. El color no es cherry red exactamente. No, es un burgundy, como un burdeos. Básicamente Ajá. es un burdeos. Súper bonita. Sí, porque es que no la quería tampoco rojo fiesta, ¿sabes? Muy llamativa. Quería que tuviera un poco más de clase. Y sobre todo lo quería con doble binding, ¿vale? Como veis, por aquello de decir, jo, me encantaría tener una teleca como Dios manda, pero no tengo los cuartos para hacerme una custom shop, claro. Así que digo, bueno, leches, pues me la hago yo solo. Y así me pongo las cosas como yo quiero y hago mis experimentos y con cosas de sonido y eso, que bueno, ahora veremos. Ahora os explicamos un poco de qué Vale, está. también os voy a decir una cosa, esto no es tan sencillo como que... es que a mí me gusta mucho tocar la guitarra y me gustan las guitarras buenas de Fender. Voy a hacerme una Fender Telecaster así y qué bien me ha salido. No, normalmente la película no es así de sencilla. Lo que pasa que es que este hombre aquí donde le veis se ha dedicado a la luthiería durante muchísimos años y aunque no fabrica guitarras, no es su especialidad, pues como dice él se dedica a fabricar pianos y si eres capaz de fabricar un piano, pues una guitarra como que es un poquito incluso más sencilla de fabricar que un piano, ¿verdad? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es curioso porque hay muchas cosas que sí que aplican de una cosa a la otra y son extrapolables y puedes funcionar con ellas, pero luego sí que hay ciertas cosas que son muy de la guitarra que el piano no tiene. Entonces te toca hacer un poco de averiguaciones y experimentos. En mi caso, además, había oído una serie de teorías y quería saber si esas teorías luego aplican o no, o hacen una diferencia o no, o qué. Por eso, como ya te expliqué antes, ¿no? Esta guitarra está llena de pequeños truquitos. De pequeñas cosas que no se notan, en principio no es más que una simple teleca, pero luego a la hora de tocar, bueno, ya lo verás tú también cuando la toques ahora, ¿no? De todas formas, antes de empezar a hablar de la guitarra, ¿tú ya tenías experiencia tratando con guitarras? Porque yo sé, por ejemplo, Sí. que tú tenías una... No sé si era una Yamaha Pacífica o una Ibanez S. Una Ibanez S. Ibanez S y Pacífica. Y sí, siempre he tenido la mala idea de transformarlas, de cambiarlas, de adaptarlas un poco a mis gustos. Sí. Es que os lo digo porque, por ejemplo, un día se presentó en casa con una, en teoría, Ibanez S, que yo no había visto jamás en mi vida y era porque él se había dedicado a modificarle el cuerpo a la guitarra. Y le había dejado un cuerpo tipo Strandberg o algo así, pero mucho más redondeado. Se había comido mucha madera del cuerpo de una Ibanez S. Y mira que ya tiene poca, ¿eh? Esa ya la traeremos otro día. Sí, ¿verdad? Sí. Esa habrá que hablar de ella, porque Sí. es verdad que yo cuando la vi me quedé sorprendido. Claro, no la conocía de nada. Digo, ¿pero qué modelo es este? Y claro, dijo, pues es que el modelo es que es cosa mía. Cosa mía. Otro de mis inventos. Pues en sí, este sí. caso es otro de sus inventos. Lo que pasa que, a diferencia de esa, esto es una guitarra hecha desde cero. No Eso es. te has basado en una guitarra que ya tenías y la has modificado, sino que realmente has fabricado una guitarra desde cero. Eso es. Y ya te digo, ha sido todo un camino, porque pensé, hombre, tampoco sé tanto de guitarras como para meterme a fondo, así que no me voy a hacer una Majestic, me voy a hacer algo que es un palo con cuerdas, algo sencillo con el que pueda yo empezar a realmente entender cosas. Por eso decidí Teleca, siempre quise una de todas formas. ¿Sabes? Y nunca tuve, así que digo, pues venga, vamos con esto que es relativamente sencillo, que no tenga piezas muy complicadas y que pueda entender cada parte del proceso. Y bueno, pues sí, ha habido muchas cosas que las he hecho así por intuición o porque he oído una teoría o porque la gente dice que si tal madera tal otra. Entonces, bueno, pues he querido probar cosas. Antes de empezar a hablar de los detalles de la guitarra, os puedo decir
que me he tirado un rato larguísimo tocando con ella. Es más, veníamos con idea de grabar una serie de vídeos y va a ser que nos vamos a quedar reducidos en mucha menos grabación porque es que nos hemos tirado horas con la guitarra gozándola y se me ha olvidado poner en marcha la cámara, hablando claro. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Llevamos aquí no sé cuánto tiempo. Boca chanclas. De verdad que es una guitarra muy disfrutable. Yo me he quedado sorprendido. Es de estas que la coges y no la sueltas, ya sabéis. Cuando te ponen una guitarra en las manos y no puedes dejar de tocarla, buena señal, es que es buena bicha. En principio es una teleca bastante básica y no sé, empezamos por ejemplo para ir un poco en orden de arriba abajo, porque es que si no, nos va a escapar algo. Los afinadores son locking, ¿vale? Si lo queréis ver aquí. La gente habla de estabilidad de afinación, no sé qué, pero es que esto es un palo con cuerdas, no se puede desafinar mucho. Los escogí más que nada porque es más rápido reemplazar las cuerdas. Sí, sí. Más rápido, menos tensión, tal. Como veis, todo es casero, ¿no? Aquí el le hice yo, o sea, todo es de esa manera. Me corté, me hice mi cejuela, me hice mi mástil, todo el rollo. Los trastes son de acero. Y más que por un tema tímbrico, de más brillo, no sé qué, por la simple razón de que no me mola nivelar trastes. Ya. Me hace un trabajo muy pesado. Así que he dicho, mira, si lo puedo hacer una vez y no olvidarme ya el resto de mi vida, mira qué bien. Así que eso es lo que hice, puse trastes de acero. Y luego el mástil es el típico mástil de arce, nada especial. No es demasiado fino, como ves, ¿no? No es para un nada. mástil fino. Pero sin embargo es comodísimo, ¿eh? Puedo decir que es comodísimo. Lo que pasa es que tenemos la falsa sensación de que los mástiles que son muy delgados son más cómodos y no tiene por qué. Claro. No tiene por qué. Y esto es una gran prueba de ello, ¿eh? Esta guitarra es comodísima, se toca de maravilla. Claro, es que ya y sabes... sin embargo, si la pones al canto, se puede ver que tiene su tamaño. No es un Wizard de Ibanez. No, ni desde mucho luego que menos. no. Igual que la Ibanez S, sí, esta ni mucho menos. Claro, pero es que yo pensé una cosa, que a mí, una vez hablando con un profesor y también pensando, digo, ostras, ¿por qué siempre se dice que el mástil fino es rápido? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Que tengo que cogerme la hoja de una espada y un poco más para que toque rápido? ¿Cómo es la cosa? Y claro, yo pensé, esto tiene que ser más sencillo. Si yo cojo la mano y la relajo completamente y la pongo así, el espacio que me queda aquí en medio, ese debe ser el grosor ideal de mi mástil. Si es más estrecho, al juntar la mano, si me tenso o no tengo muy buena técnica, me puede empezar a doler aquí. Pero si el mástil es demasiado ancho y abro la mano, me puede empezar a doler aquí. Cualquier mástil que cuando cierre la mano me dé este tamaño, como es aquí, me va a encajar bien. Sí. Que fue un poco la idea. Claro, y luego también con esto os digo, al final cuando llevas muchos años en esto y has probado muchas guitarras distintas, tú sabes adaptarte a un mástil. Pero sobre todo al principio, el guitarrista principiante es bastante determinante la guitarra que escojas. Y a veces escoger el mástil más fino no es la mejor de las ideas porque a lo mejor tienes las manos muy grandes. Y no te conviene un mástil fino, que es que ya os digo que hay mucha confusión con eso. Exacto, y separación de cuerdas, hay 50 cosas, ¿verdad? Es verdad, ya si tienes una buena técnica te adaptas a lo que te echen y no es un problema. Con unos estarás más cómodo que con otros, pero estás bien. Lo que hice también en este mástil en concreto es que después de acabarlo me hice un guante y lo llené de papel de lija del 80, o sea, una lija bien fuerte. Y me puse a simular que tocaba. De forma que al final lo que he hecho ha sido desgastar el mástil, como estos mástiles de una guitarra de los años 40 o 50, que ya se ha tocado muchos años y que tiene esa cosa como los vaqueros viejos que ya se te adaptan bien al cuerpo. Sí. Pues esta fue un poco la idea. Entonces lo que hice fue lijarlo como quedara, simplemente de una forma natural, luego quitar todos los arañazos de las lijas gordas y le di una capa de aceite tung, de forma que queda el mástil protegido, queda la madera protegida, pero sigues teniendo un poco el tacto de la madera. Sí, a totalmente. mí personalmente, como no me gustan los mástiles lacados y especialmente no me gustan brillantes, porque si me pega a mí la mano, ¿debo tener una mano muy blanda o mucho sudor? No lo sé. Me pasa exactamente lo mismo. En alguna ocasión he tenido alguna, bueno, es más, la Fender que cambié por esa tenía el mástil lacado y quizás la usaba menos o la usaba solo para rítmicas precisamente por eso. Entonces una guitarra que me limitaba un poco porque a mí personalmente no me gusta eso. Hay gente que se apaña muy bien con eso y que lo busca a propósito, no en mi caso. Sí, tampoco el mío. Ya ves, digo, se me pega la mano y me resulta muy incómodo. Y luego, es interesante verlo. Aquí es que va a ser muy difícil que se note a cámara. Pero, si tú ves la trasera de la guitarra, se nota que hay un trabajo artesano de darle forma a este mástil. No tiene una C pura ni una D pura. Tiene... Eso es. Una mano pura. La mano de Wilbur. Mi manaza, mi palma pura tiene ahí metida el poder. He de decir que tenemos las manos bastante parecidas. Yo un poquito más gordas, pero más o menos del mismo tamaño y todo. Sí.
Y entonces yo me he sentido muy cómodo con este mástil. Incluso por aquí me recuerda un poco a Strandberg. Que sabes que las Strandberg tienen como ese... Sí, sí, esa ese guía. visionado. Sí, Eso sí, es. sí, sí. Pues me recuerda un poco y realmente se nota ese trabajo personalizado de mástil. No sé si vais a poder apreciarlo, pero vamos. Es que es muy en difícil a la vivo- vista, porque es más al tacto, ¿verdad? Sí, sí, Porque, sí, hombre, sí. como es madera, pero tampoco tanto como para deformar mucho el mástil. O sea, Claro. que haces un mástil como Dios manda y le das unas cuantas pasadas, pero tampoco es que le haya quitado mucho material. Lo justo simplemente lo iba probando al tacto hasta que por fin estaba cómodo y contento. Otro detalle también que hice en este mástil, que además esto lo copié descaradamente, otro vídeo que tienen por aquí, ¿vale? Seguro que habrá un enlace por aquí o por allá, de un vídeo que tenemos juntos en el que muestro una guitarra Jem que tengo, que en los últimos trastes aquí arriba, para llegar bien, son trastes que están escalopados. En esta guitarra, en principio, yo nunca he visto una teleca con trastes escalopados arriba del todo, ¿no? Yo tampoco. Esta, claro, tiene 4 al final. Y eso lo vi porque cuando estaba haciendo el cuerpo y el mástil, y los puse por primera vez juntos, me di cuenta que, como la quería con doble binding, porque esto es una cosa que siempre quise, si yo cojo este canto de aquí y me lo hubiera comido para meter bien la mano, me hubiera cargado el binding. Claro. Y no me daba la gana. Entonces la decisión fue, bueno, pues lo dejo así, pero para poder meter aquí bien la mano, los últimos trastes hago escalopado. Correcto. Entonces, de esta forma, con tocar por encima tengo bastante, aunque no tenga el acceso perfecto. Es el mismo principio que se utilizó en las Ibanez Jem. Eso es. De escalopar los últimos trastes, pero era herencia del primer diseño, porque luego Jem ya rebajó la unión del cuerpo con el mástil. Eso es. Pero al principio del todo era un buen tocho. Entonces, sí. para salvar los muebles, tenía este pequeño escalopado que voy a acercar A ver si se para consigue que lo ver. veáis. Que están. Y si no, pues ya pongo una foto detalle de unos trastes escalopados para que lo veáis bien. Luego también otra cosa que me gusta del escalopado, ya no solamente es el hecho de que puedas meter la mano más cómodo y tal, sino que muchas veces si estás aquí arriba todo emocionado en un solo, lo que sea, y te apetece hacer un vibrato grande, hay mucha carne, puedes meter Sí. mucha carne de dedo, entonces no se te escapa hacer un... ¿sabes? Puedes con mucha facilidad... Puedes Sí. meter muy bien el dedo y no se te escapa, no tienes esa sensación de se me va a escapar. ¿Sabes? Que eso también me llamaba la atención y me gustaba. El cuerpo, que también tiene su cosa. Este es un cuerpo de aliso, nada muy especial, que la gente siempre, la madera de tal, la madera de cual, un aliso majete, pero vamos, nada para tirar cohetes. Y lo que sí hice fue intentar que la resonancia del cuerpo y del mástil funcionaran como un uno. Si yo cuelgo la guitarra y yo golpeo el mástil, ¿vale? Y luego golpeo el cuerpo, es el mismo tono. No sé, antes lo comparábamos con tus telecas aquí, por eso Sí. el cuerpo es algo más fino que el de una teleca normal, porque para conseguir eso estuve golpeando uno y otro tropocientas veces Y rebajando. y rebajando y rebajando. Claro, lo rebajando. primero que yo le preguntaba es, coño, qué finita es, ¿no? Y dices, sí, pero ahora te explico por qué. Claro, o sea que fue un trabajo de poco a poco ahí, quitando con el cepillo de carpintero y probando con lijas y todo, hasta que por fin conseguí que los esos estuvieran al mismo tono, ¿no? En la unión del cuerpo con el mástil, aquí no sé si se va a llegar a ver, hay una tela especial que utilizamos en pianos, que es un cachemira especial, entre el cuerpo y los tornillos. Vamos a ver si somos capaces de acercar. Si veis una telita roja justo debajo de la chapa, entre la chapa y la madera, y esto está pensado para que la resonancia del mástil y de la caja no se pierda, porque si yo esto lo aprieto muchísimo, igual esta zona se puede volver más dura, entre comillas, Sí. que el mástil y la caja, con lo cual estoy partiendo la resonancia. Claro. Entonces la idea es que sea firme, que no se mueva, pero que parte de la resonancia se mueva bien de un lado al otro. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿por qué hice esto? Digo, qué tontería, la resonancia, no sé qué. Todo esto viene por una teoría que oí una vez y que creo que tiene sentido, y es que cuando uno toca la cuerda, el primer milisegundo, ponte, esta cuerda se mueve de una forma complejísima y da todos los modos de vibración que puede dar. O sea, saca todos los armónicos que puede dar. Entonces la energía de la cuerda empieza a viajar hacia un lado y hacia el otro, pum, pum, y empieza a chocar. Pero cada vez que hace eso y llega a los puntos de contacto, parte de esa energía se escapa hacia el cuerpo y por el mástil. Entonces ahí viene lo que se llama la impedancia. La impedancia es que algunas ondas, dependiendo del tamaño que tengan, dependiendo si son más agudas o más graves, así viajan mejor en un medio que en otro. Con lo cual, la cuerda va vibrando y parte, algunas de esas frecuencias, a través de la cejuela se meten por el mástil, por las silletas se meten en el cuerpo, interactúan entre sí,
algunas se disipan como calor y como movimiento, pero pasa otra cosa. Y es que luego el resultado de la caja y del mástil, esa energía, vuelve a realimentarse por estos puntos de contacto otra vez a la cuerda. Yo entiendo, y a lo mejor esto es una tontería lo que estoy diciendo, ahora me corriges si no, y si era una tontería lo reconoceremos, no lo voy a cortar. Porque al ser equivalentes, al tener una resonancia similar, se retroalimenta la resonancia simpática de los dos objetos, ¿puede ser? Básicamente esa es la idea. Entonces necesitas por eso que tanto el mástil como el cuerpo tengan una nota muy aguda. Porque si tienes una nota más cercana a las que vas a utilizar en la guitarra, el problema es que se te crea o se te puede crear la famosa nota lobo. Sí. Y entonces tienes algunas notas que van a sonar espantosas. Por eso tienen que ser igual para que pase la resonancia de forma homogénea, que esa interacción sea la que sea, que funcione de forma homogénea y que no te afecte a ninguna de las notas de la guitarra. ¿Y qué pasa con eso? Que la energía del cuerpo y del mástil vuelve otra vez por los puntos de contacto a la cuerda. ¿Y qué pasa ahí? Pues que modifica el movimiento de la cuerda. Y ese movimiento de la cuerda modificado, que igual estamos hablando de menos de 2 milisegundos, desde que has tocado. Claro, has cambiado el movimiento de la cuerda y eso lo que hace es que cambia cómo alteras el campo magnético de las pastillas. Por tanto, ahí es donde viene la famosa interactuación entre la madera y de la guitarra y las cuerdas y tal en una guitarra eléctrica. En una guitarra clásica es otro cantar, ¿vale? Pero realmente es ese cambio que has producido en la forma en que se mueve la cuerda es lo que coge el campo magnético de las pastillas, ¿vale? Ah, vale. Entonces, en esta en concreto también le he metido selletas de latón aquí abajo, hueso arriba. Pensé en meterle latón, pero igual iba a ser muy brillante porque hablábamos de la impedancia, Sí. ¿no? Y estas selletas, como veis, van de 2 en 2 como en una teleca clásica, pero están compensadas. Hay unas pequeñas ranuras aquí donde encajan las cuerdas para poder poner la longitud correcta en cada una. El entonado, si no es perfecto al 100%, aunque yo creo que esta guitarra no da problemas de entonado, ¿verdad? A ver, yo la he estado probando y además la hemos probado en las zonas en las que sería culpable de estar mal octavada y suena crema. Claro, que ya te digo, si me da un poquito no pasa nada porque es el carácter de la teleca. Pero como además también soy afinador de pianos, yo lo de la afinación lo llevo muy mal si está muy fuera. Entonces, claro, pues por eso le metí esto y compensadas. Entonces yo creo que le da un buen ataque sin ser esa cosa tampoco muy estridente. Pero claro, como yo en general, pues claro, y es que alguna cosilla country igual, pero como tampoco toco música surf ni rockabilly y tal, tampoco necesito ese twang, ese brillo extremo. Ya. Y que a lo mejor cuando tú concebiste fabricar esta guitarra no estabas pensando tanto en tener una Telecaster, sino en... Como la Telecaster es la guitarra más sencilla de construir, porque al final es una tabla. Eso es. Es perfecto empezar por ahí. Ya veré si me complico la vida o me la dejo de complicar. Eso es, ya me he complicado con bastantes cosas. Y luego ¿no? otra cosa que me he dado cuenta, que tu puente no lleva una cosa que yo odio de las clásicas, que es el famoso cenicero. Ah, lo odio, tío, no puedo con él. Yo tampoco. Por ejemplo, Jesús tenía una guitarra, una Telecaster American Special que llevaba el cenicero y lo cambió por uno que lleva un poquito de reborde del cenicero, pero el resto no. Y es que yo, por mi manera de tocar, es que me joroba. Cuando apoyo, cuando intento sordear las cuerdas, siempre me está jorobando. Odio el tacto de... A mí me pasa igual. Me da una rabia. Que al final a todo se acostumbra uno. Sí. Pero, hombre, si te has hecho tú la guitarra, pues te la haces a tu gusto. Sí, pero yo pensé, si por ejemplo alguna vez pongo algo de distor y quiero, por ejemplo, mutear o tal, Claro. tener aquí una barrera, ¿para qué? Cuando ya sí directamente pues tengo el contacto de mi palma con la cuerda, ¿verdad? Me puedo acercar bien al puente para no desafinar y sonar feo y mucho mejor, ¿vale? Entonces, a mí me pasa igual, ¿eh? Odio los ceniceros estos, de verdad, no puedo con ellos. Pues ya te digo, al final estéticamente es prácticamente lo mismo. Conserva las 3 selletas emparejadas de latón, o sea, para sacar el sonido clásico, como sabéis, al final ni maderas ni modoros. Es el latón del puente, por ejemplo, el que hace que sea tan característico el sonido de la Telecaster. Sí. Entonces, ¿que la madera influye? Que sí, lo sabemos todos. Pero que influye mucho más la construcción, influye más los componentes, influye más las distancias de las distintas cosas, influye la electrónica que tiene, sobre todo la electrónica que tiene. Que no os vendan la moto a vosotros. Que no os volvéis. Mira, yo he hecho todo el experimento y, hombre, la guitarra a mí me parece que suena bien, porque claro, la tengo mucho cariño, lo he hecho yo. Pero la verdad es la que es el 2% del sonido, porque claro, con todo esto. Luego pasa por la electrónica. Claro, depende de qué pastillas pongas, ¿verdad? ¿Qué fuerza de imán? ¿Cuántas vueltas de bobina de cobre? El diámetro del cobre que pones para las vueltas del tal. Va a tus potenciómetros, resistencias variables, que también cambian ligeramente el sonido. Algunos tienen incluso condensadores para el tema del tono.
que también te cambia mucho. La longitud de tu cable, te quita Sí. brillo. Y luego llegas al ampli, que ahí sí, Sí. que ya lo mueves todo. Mueves todas las frecuencias, mueves todo. Ya etapa de potencia y luego el altavoz. Sí, sí, Que es sí, lo que sí. más cambia el sonido. Entonces, el tema de las Y maderas, esto, las y esto resonancias... estamos hablando en tu cuarto. Luego a eso únele un micrófono captando desde el altavoz y llevándose a una mesa de mezclas en la que un técnico de sonido que no eres tú va a hacer lo que le dé la gana con tu onda. Claro, ¿Sabes? Entonces, si juntamos todo, ¿verdad? Luego, el tema de las resonancias, las maderas, no sé qué, tiene un efecto, claro que sí, pero igual es un 2-3% de todo. Y a lo mejor es más importante lo de que sean equivalentes los tonos de cuerpo y mástil para evitar, para mantener esos time y para que la vibración se mantenga, que esto sea arce de la Patagonia y esto caoba del Kilimanjaro, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. Además, luego también me hace mucha gracia, porque siempre se habla de esto, ¿no? Y dice, no, es que la caoba suena así. Vamos a ver, señores y señoras. ¿Qué caoba? Porque la caoba es una familia. Entonces, la teca, por ejemplo, la madera de teca es un tipo de caoba. Igual que lo es el macaroni, que llaman. También es un tipo de caoba. La teca, pues chicos, que te dan con un palo de teca y casi que prefiero que me des con una barra de hierro, que es un poco más blandita. Que pesa un montón, es súper densa. El macaroni, que también es caoba, la puedes marcar con una uña. Haces así, Sí. o sea que es súper blandita. Entonces, ¿me vas a decir que una con esa densidad tiene el mismo sonido que la otra? Las dos son caoba. O dependiendo de dónde ha crecido el árbol o de qué parte del árbol, si es la parte más de abajo del árbol, es madera más densa que la que está arriba, que no aguanta tanto peso. Tampoco es la misma ni siquiera en el propio árbol, así que no lo volváis locos, ¿vale? Que además es una parte muy pequeña del sonido. Que luego al final a ver, si tienes madera vista, muchas veces la madera que escojas es más por el dibujo que tiene Sí. y por lo bonita que te parezca que por los efectos reales sonoros que sea. Y más cuando eres tú el que te estás haciendo tu guitarra, porque tienes poder de compensación. Lo que no te dé algo se lo puedes entregar por otro lado. Claro, además, mira, es verdad, por ejemplo, lo que dices es muy cierto, porque las clasificaciones de madera de A, AA, AAA, todo eso realmente fue creado por los constructores de muebles. Entonces, mientras la madera fuera lo suficientemente dura y sobre todo bonita, por eso se buscaban esos acabados. Para la guitarra, bueno, pues hay unas que se han preferido frente a otras para el tema de sonido, pero tampoco es una ciencia absolutamente exacta. ¿Y Ya. afecta? Sí, pero tampoco tanto, ¿vale? Ya. Luego igual, la electrónica, no sé si os habéis fijado, pero esta guitarra tiene algo un poquito raro. Si estáis acostumbrados a ver telecas, si veis la placa donde está la electrónica, hay algo raro, ¿no? Efectivamente. Yo no me di cuenta, ¿eh? Claro, de repente, es raro, ¿verdad? No te das cuenta, pero algo falta ahí. Y es que no hay un selector de pastillas. Uy. Claro, uy. Digo yo, con este dedo, no estoy calma, meterme aquí dentro a ver si consigo sacar la puñetera pastilla del puente del medio, no sé qué. Así que aquí decidí otra cosa. Que igual a ti también te ha gustado el invento. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Me ha parecido revolucionario. Ya ves, ¿no? Pero no sé, porque en el mundo de los bajos se hace mucho. Esto realmente es un potenciómetro blend. Eso significa que yo, si lo pongo en una posición, me da una pastilla y gradualmente, según lo voy moviendo, llego a un clic del centro, va pasando de una poco a poco al medio. Y si sigo funcionando para acá, se pasa todo a la otra pastilla. Básicamente es mi control de tono. Mi control de tono aquí no se hace como normalmente, con un condensador que tira la señal a tierra, sobre todo los agudos. Porque lo que hace un condensador es que le llega toda la señal y a partir del punto que marque los microfaradios del condensador, de ahí para arriba, toda esa señal la coge y la tira a la basura, a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que si el condensador es muy potente y cierras del todo el tono, la guitarra suena así. Y ocurre en muchas guitarras que el potenciómetro te cierra enseguida y casi es inútil el control de tono, ¿no? Eso es. Hay muchas guitarras en las que no, y el control de tono va de maravilla, pero te lo encuentras en guitarras incluso de gama alta, ¿eh? No... Sí, porque es una cuestión de elección. Claro, dentro de los potenciómetros existen dos tipos básicos, que son el logarítmico y el lineal. Entonces, cada uno, dependiendo del guitarrista, le gusta más usar uno u otro. En el lineal, lo que pasa es que si yo voy moviendo el pote, muy gradualmente se abre y se cierra de forma homogénea. Entonces puede hacerse wow y cerrar. Pero si coges un logarítmico o de audio, que también llaman, te hace una curva logarítmica. Eso es que tú empiezas a abrir el pote y apenas pasa nada, pero en el último recorrido del pote de repente hace wow y se abre. Sí. O se cierra. Entonces eso hay gente que lo utiliza
para, según si va a hacer efectos, por ejemplo, con el volumen o con el tono. Hay gente que le gusta más uno u otro. Sí. Entonces son intercambiables. Pero claro, tienes que saber cuál te interesa a ti, ¿vale? Porque eso sí es una cosa muy personal. Los dos están bien, la cuestión es que uno pues reacciona de una forma, el otro de otra, y tienes que escoger. En este caso, yo he puesto un potenciómetro de volumen bastante lineal y tiene además un push. Y esto lo que hace es que esta pastilla de aquí, que aunque no lo parezca, es una pastilla doble, pues se convierte en single, se convierte en una sola. Y así si quiero un sonido más afilado, más de teleca, pues me basta con abrir aquí. A mí lo que me ha encantado porque se comporta como un pote de tono, porque esta pastilla de aquí, que es una P90, tiene un sonido muchísimo más oscuro y gordito que la Hot Rail que tiene en agudo. ¿Qué pasa con eso? Que realmente se comporta como un control de tono, pero es un control de tono súper útil, porque ahora vais a escuchar, esta pastilla suena como los malditos ángeles. Claro. Entonces es como, en muchas guitarras el tono totalmente cerrado no tiene ningún sentido, en esta tiene todo el sentido. Claro. Y es que tienes un abanico de posibilidades que no va... Esto que llegas y vas con tu selector y dices, mira, como tengo este variante, pues en vez de 5 selecciones distintas, pues que tengo 10 gracias a esto. Este tiene, pues depende de lo fino que sea tu oído, las que te den la gana a ti. Claro, Amigo. es que esto era la idea también de para usarla, para tocar en directo y eso, que puedas escoger el tono de forma rápida e intuitiva según oyes. Si tengo que andar pensando, estoy en la posición 3 con el switch, si tienes un super switch o estas cosas, en la posición de abajo o la de en medio con no sé qué, que me da el sonido de esta y esta. Mi pobre cabeza, ya estoy viejo, no da para tanto. Pero además hay una cosa, hay un caso de uso que a mí se me ha antojado más habitual de lo que muchos creéis y me vais a dar la razón con esto. No todos los días nos levantamos igual, me refiero, no nos levantamos igual de afinados. No nos suena nuestro equipo igual de bien. Hay días que nos suena todo a mierda y días que decimos, Dios, todo suena de maravilla y no has tocado un potenciómetro. Es verdad. Es tu cerebro el que te lo está, el que te está diciendo cómo quiere escuchar las cosas. Claro. De repente tú te quieres sentir a gusto tocando y aquí puedes llegar y decir, joder, le falta un poquito de... Pues aquí le das ese poquito. Eso es. No es cambiar de posición en el switch de cambio de pastilla que de repente no es un poquito, es un cambio importante. Aquí puedes jugar a una sintonía fina, a unos niveles que un switch no te da, por mucho que tengas más de una posición o que puedas singlear o... Pues singlear, vaya verbo me he inventado, Vaya, sí, ole. Poner la pastilla en modo single o en modo humbucker. Al final aquí tienes, además de que el hecho de que con el push-push puedas poner modo single y modo humbucker, es que al final te da una cantidad de colores de sonido que lo he estado probando en mis carnes y realmente te pide enredar y probar todo lo que te va dando, y así me ha pasado, que me he tirado 2 horas con la guitarra y no la Claro, soltaba. es que verdad que hemos jugado mucho, además a ti te ha gustado mucho jugar con la P90, ¿verdad? El mástil, e ir dándole un poquitín de brillo y buscándole el brillo justo Sí, para acústica sí. con la del puente, pero en posición single. Sí, esa... Para que dé ese brillito justo Tal y cual. dé el color al cuerpo que da esta otra, ¿verdad? Tal cual, y es que le puedes sacar colores para prácticamente cualquier estilo. O sea, yo ahí he estado Es una notando idea. que cuando le metes chicha, esta guitarra es una mala bestia, pero no os hacéis a la idea de lo enfadada que está, ¿eh? Pero luego cuando cruncheas con ella, pones la posición en single, tal, de repente te devuelve un sonido más vintage, más afiladito, más, yo qué sé, es muy, muy versátil. ¿Qué modelos de pastillas son? Pues mira, los dos son Seymour Duncan, ¿vale? Esta es una Hot Rail, o Hot Rails, creo que lo llaman, y esta es una Fat Cat. Gato gordo. Sí. Y está muy bien porque además, en comparación con otras P90 que suelen ser bastante ruidosas, porque no dejan de ser en construcción no iguales, pero parecidas a las pastillas simples, Sí. entonces normalmente meten algo de ruido. Esta en cambio es súper silenciosa y va como un tiro, o al menos a mí me lo parece. No, ya lo he comprobado. Además, si me das a elegir, es verdad que la Seymour Duncan te da un sonido muy moderno para tocar estilos mucho más modernos, pero si me das a elegir entre las dos pastillas, me quedo de cabeza con la P90. Es brutal, ¿verdad? Es una preciosidad. Bueno, ya veréis qué timbre tiene. Yo me he quedado sorprendido. Además, es que tiene un carácter muy especial, muy definido. Yo creo que también, ¿verdad? Y no sé, mantiene claridad. Claro, es que en la teleca clásica, las famosas pastillas estas, casi lipsticks, no tendrán otro nombre, Sí. no lo sé. Sí, no son lipstick, porque al final las lipsticks son estas que Las son de Dan- redonditas, las que de son Dan las Electro que lleva y, Dan ¿no? Electro y tal. Al final es una single Cubierta, ¿no? con una cubierta. Eso es. Yo he visto que hay gente, los típicos de Nashville y este tipo de gente, que a veces les ha quitado la cubierta y suenan menos finas.
pero para mi gusto siempre ha tenido un sonido, para mi gusto, demasiado fina. Esa Yo pastilla. solo la uso en mi Telecaster, que tiene una de esas, solo la uso para mezclarla con la otra. Por sí sola nunca la tengo puesta. Claro, eso que a veces como apoyo viene muy bien, pero por sí sola... Por sí sola no es una pastilla que diga mucho. Claro, No, la verdad entonces que por eso decidí otra cosa, ¿no? Y no sé, más cosillas. Pues mira, así como último truco, que esto es también poco habitual, el acabado. Porque la gente suele hacer acabados plásticos, ¿vale? O la famosa nitro, en fin, estas cosas, ¿no? Y yo en este caso me decidí por algo diferente. La nitro es muy cara, no me parece que sea un acabado especialmente duradero tampoco, ¿no? Pero No, al contrario. más bien... Es verdad que a la gente le gusta cómo envejece, pero envejece muy rápido. O sea, Sí. las guitarras con nitro enseguida empiezan a tener marcas. Lo que pasa es que ahora están de moda las marcas. Y yo siempre he dicho que odio el Relic, pero si es de verdad sí me gusta. Claro, es que ahí está A mí el no me tema. gusta el Relic artificial, pero cuando una guitarra... Joder, esta guitarra está hecha puré. Puré. Sí, Y la adoro. Si se marca, se marca, pero como tú has dicho, a mí me gusta también el Relic natural, Eso nada de es. imitado. Eso Entonces, pues nada, con el acabado que le he puesto yo sé que garantizo que va a envejecer, pues eso, igual que el dueño, rápido. Es lo que hay. Entonces, ¿qué hice? En vez de ponerle nitro o de ponerle algún tipo de policarbonato, algún tipo de acabado, ¿no? De spray de pistola, Sí. lo hice con Shellac. El Shellac es lo que también se llama la muñequilla francesa. Lo utilicé primero porque envejece mejor, yo creo, y porque, como existe esta teoría de que si pones un acabado muy duro y unas capas muy grandes, puedes, en cierta forma, retener la vibración de la madera y endurecerla, ya que me había comido la olla para que esto y esto esté afinado, no le voy a poner un acabado que me la endurezca y que me cambie la afinación de ambas partes. Claro. Entonces decidí Shellac, que es el mismo que se utilizaba en el siglo XVII, XVI, XVIII, para barnizar muebles, y eso que es orgánico. De hecho viene de un bichito que se llama lac, de ahí viene el nombre de Shellac, Ya. y es una secreción que suelta, que es como resinosa, es muy elástica y nunca termina de curar del todo, de forma que al ser tan elástica pude poner una capa muy fina y sigue los contornos de la madera y poco a poco se va deformando, se va metiendo y ya te digo, mantiene la flexibilidad. Así, si el cuerpo tiene que vibrar, que vibre, que no va a ser el acabado que limite esa vibración, ¿no? Fíjate que luego a nivel estético le da un rollo muy interesante porque es brillo, pero también mate. Es muy ¿verdad? difícil de explicar. Sí, pero además brilla, pero no mucho, y luego incluso al tacto, fíjate, si lo tocas se nota esa cosa. Sí, Sí que suena por eso. atópico, pero es orgánico realmente, Sí. ¿verdad? No tiene ese toque a plástico ni tiene ese toque a nitro, es otro Total. mundo. ¿Y en la parte trasera también le diste con Sí, lo sí, mismo? con lo mismo. O sea, y como veis en la parte trasera, a mí lo de mantener la madera en la parte trasera me parece maravilloso, porque además es que los dibujos de esta tabla son bonitos. Sí, por eso te digo, Muy bonito. eso fue una duda muy tonta, pero es que claro, cuando estaba construyéndola y la gente venía a casa y la veía y tal en medio de la construcción, se me decía, oye, ¿la vas a poner un color y tal? ¿Y por qué no la dejas en madera solo? Que queda muy guay, que en madera queda muy bien. Pero a mí se me había metido en la cabeza meter un color. Sí, además lo del color rojo lo tenías pensado desde casi el principio. Claro, y recuerdo. luego estuve también dudando entre verde y hacerlo como una botella de Mao. Tal. Al final me quedé con... Menos mal que no lo hice. Y sobre Bueno, todo, vete a saber, igual lo hubiera molado. claro, sobre todo lo pensé, es que como siempre he querido que era mi obsesión el doble binding, si pongo esto de madera también apenas se va a ver. Claro, eso es verdad. Entonces le pongo color. Pero como la gente me dijo tanto y me insistió, y a mí también me gustaba de madera, digo, bueno, pues al menos Sí. la parte de atrás la dejo en madera. Y luego otra cosa que te comentaba antes, ¿no? Y es que a mí del binding me gusta mucho el binding, pero no me gusta que cuando la guitarra está al frente, no me gusta que se vea todo ese contorno blanco tan grande. Entonces, como ves aquí, lo que es la parte frontal se ve poquísimo. Sí, eso es verdad. Eso me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con el mío. Si te fijas, el mío invade muchísimo más hacia el cuerpo. Claro, o sea, es Muchísimo como... más. Enmarca mucho lo que es el contorno. Y Aquí luego otro enmarca menos. detallito es que el cuerpo lleva esta parte recta para la entrada del jack. Eso es. Que no todas lo llevan y suele ser un problema porque esa curva hace que sea más complicado poner la pieza de jack y que encaje en condiciones. Eso es. Luego hay una cosa, y esto ya es echándole flores a él. Ja. O sea, yo he visto muchas primeras guitarras de mucha gente. Y esta es tu primera guitarra. Sí, hecha por mí entera, sí. Joder, tío, pero no le veo defectos de acabado. Bueno, tú sí se los verás porque claro, lo has hecho tú. eso es. Pero yo la veo y digo, joder, qué bien acabada está. Vale, es gracias. que he visto luthieres que venden guitarras hechas por ellos que se nota que está hecha a mano. Claro, vamos a ver, yo, lo de siempre, claro, cuando lo has hecho tú y tal, pues sabes cosas, pero no hay nada que diga, jo, qué horror esto, tal. Pero sí que me hubiera gustado que estuviera quedado absolutamente perfecto y qué tal. Pero mira, también es un poco la excusa del relic. Así ya cuando se relique ella sola y lo que sea, pues mira, chico, pues ya ni se notará.
¿sabes? Lo poco que pueda tener. ¿Y la experiencia de hacer otra? ¿Tienes en mente, te planteas ir hacia otra cosa? Pues igual, pero es que fíjate, ahora lo que tengo que pensar es qué me falta. Bueno, tampoco, ya, no tengo una colección de guitarras como la tuya, que es un gusto, que esto bueno, es para babear. Esto es porno guitarril, señores. Claro, que esto es una pasada. Pero sí que, claro, ya tengo, como bien sabes, la S y la Gem, que para hacer macarrillos con palancas son unas guitarras fantásticas. Es que tenemos un pasado muy macarras, tío. Y luego los años no perdonan y acabamos escuchando rock and roll, pero... Ya, pero... Empezamos... Sí, empezamos fuerte. curiosos. Y con pelo largo, ¿te acuerdas? ¡Qué pelacos! Ay, qué recuerdos ¡Qué de pelo años largo! aquellos, ya ves! Más heavy que el viento. En fin, pues eso por un lado. Y claro, ahora digo, mira, la Teleca pues me va a cubrir otro rango y tal. No sé, mira, ahora por ejemplo veo tu Epiphone Casino, digo, pues mira, no tengo nada como eso, ¿no? Lo que pasa es que, me parece un jardín. Esa sí que seguro que llevan mucho trabajo, una hollow Eso body. es. Porque además esta no es una semi-hollow, ¿eh? Esta es una hollow body, hollow body. Pues fíjate, Pongo que una es fotito de la guitarra porque estamos hablando de ella, pero no está saliendo en cámara. Y luego otra cosilla que no hemos comentado y que me ha molado mucho son los inlays. ¿Ves? El traste 12 bien marcado con 2 puntos en color negro con el centro en color madera. Eso es. Pero el resto de los inlays con un color muchísimo más tono madera, clarito. Sí. Como si fueran semitransparentes. Aquí con el escalopado, ¿ves? Lo decías de los errores, aquí con Claro. el escalopado me pasé. Ah, es verdad. Fíjate, el punto sería... Ahí el último. Que igual, Sí, pero estéticamente queda bonito. Pues por eso al final dije, pues paso de quitarle y volver a hacerlo. ¿Sabes? Ahí se quedó, pero... Es que queda muy bonito. Digo, joder, pues te digo, es un accidente... Happy accident. Exactamente, es un accidente afortunado. Eso es. Y luego eso sí, claro, por los lados sí que se ve perfectamente. Porque es que yo realmente estos puntos no los utilizo prácticamente No, nunca. porque al ¿verdad? final siempre miras los puntos pequeños de la Claro. parte superior del mástil. Es verdad que cuando eres principiante sí que tienes la guitarra más tumbada, tienes el cuerpo... Que Sí. por cierto, tened cuidado con eso, que Sí. os reventáis la espalda. Oh, ya ves. Uf, Acostumbraros a mirar los puntos en la parte superior y no en el diapasón, porque si no vas a coger una postura que te vas a arrepentir de ella. Sí, sí, sí. Que los años no perdonan, amigos. Que al Sí. principio cuando somos jóvenes todo vale, pero luego ya no. Sí, además es que lo pagas luego, ¿verdad? Ahora es cuando Claro, empiezas a pagarlo. Entonces claro. no, ahora. Claro, y es que he tenido la suerte de como me la he hecho para mí, pues a mí me parece que está estupenda, pero es que es para mí. Sí, Hemos pero yo tenido la he probado suerte. también y para mí me parece también que está Qué bien, estupendísima. porque igual nos parecemos Y mucho, ¿no? y si me preguntan, sí que es verdad que, aunque yo soy más pequeño que él, bueno, sí que es verdad que no tenemos una diferencia enorme, que somos dos tíos que en todo momento siempre tuvimos una constitución parecida. Parecida, sí. Luego sí. yo en un momento dado decidí que como no crecía a lo alto iba a crecer a lo ancho y él no decidió lo mismo, eso sí que es cierto. Bueno, pues yo me quedé más calvo, así que pues mira, chico, una por otra. Pero vamos, ya os digo que a mí me parece una guitarra genial, me ha encantado y si la viera en una tienda y me preguntaran, yo diría que es una guitarra de gama alta. Para mí, o sea, la tengo como guitarra de gama alta, tengo las mismas sensaciones que tengo cuando cojo una Abri de Fender, por ejemplo, o algo así, Madre mía. ¿sabes? No, Claro, no, pues de eso, verdad. Aquí lo que canta es eso, que es que aquí en la pala no dice nada. Ya, Ya tendré que poner ahí una Escucha, calcomanía, tendré ni que poner falta que algo. hace. Que tengo yo ahí una Fender Stratocaster que le cambié el mástil y no pone Fender y Oye, y va mira muy lo que me bien. importa. Así que os voy a dejar aquí con mi colega Wilbur para que os enseñe cómo suena su guitarrita. Y Bueno. ahora si acaso le doy un tiento yo también, ¿no? Sí, por favor. Así en los comentarios no me pueden solo ver a mí. Bueno, pues os explico un poco. Mira, ahora mismo voy a ponerlo todo en lo más agudo con single coil. Como veis brilla, pero en una barbaridad. En cuanto al sonido que tenemos es totalmente plano, ¿vale? No hemos metido ninguna EQ ni nada. Solamente un pelín de reverb para que no suene totalmente seca, que con eso yo no puedo tocar. No sé vosotros, pero yo no puedo tocar totalmente seco. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿vale? En esta posición, que es single coil sola.
tapada, ¿verdad? ¿Ves? Esa posición es una prueba de fuego. Una guitarra desoctavada, ahí es donde... Luego tenemos otra posición que es la pastilla del puente, pero esta vez ya doble, ¿vale? Que como veis se tiene un poquito de crunch. Y aquí podemos empezar a hacer ya combinaciones con la pastilla, ¿vale? La P90 del mástil también. Y como veis, se vuelve todo mucho más acústico. Si ahora pongo pastilla simple aquí, puedo mover un poquito más. A ver si te todavía más. Aquí ya solamente está la P90. La P90 suena que es una delicia. Sí, ¿verdad? Esto, ya te digo, esto es solamente sonidos limpios, ¿vale? Para que la gente pueda oír la diferencia, ¿ves? Pero puedo abrir solamente a single. Ahora estoy en single total en el puente. Pongo doble. Y ahora ya, en vez de totalmente limpio, voy a meter un poquito de tube screamer, ¿vale? O sea, voy a empujar un poquitín el ampli, solo un poco. Y otra vez, si toco suave... Ahora otra vez estoy en single, ¿vale? Con lo cual si quiero limpiar, ¿vale? Para que sea. Me basta simplemente con darle al push push y ahora ya si queda un poquito más sucio. Pero suena un poco fino, que para algunas cosas está bien, pero no para todo, así que voy a darle un poquito más de graves. O un poco más. Un poquito más. Claro, esto es un tube screamer en un ampli en limpio, que normalmente el tube screamer realmente se utiliza con amplis ya un poquitín forzados. Ampli distorsión, pero bajita.
A ver, si hacemos esto. No sé qué tal estará de nivel. Espérate que está. ¿Ya? Una cosa que me gusta también es que tiene bastante buena definición. Incluso con distorsión no es una pelota, ¿sabes? Está bastante bien. Aquí es donde empieza a rugir. Ahora mismo le tengo las dos pastillas al mismo tiempo y esta pastilla en single. Esta también con la pastilla doble. Vamos a meter un poco más la P90. Más P90. Suelta armónicos, hace su cosica. Y eso que ahora lo tenemos aquí muy bajito, distorsión mínima realmente, no hacemos ninguna distorsión gorda. No sé si quieres probarla con más distorsión o... Mira lo que te comentaba del escalopado. Como que aunque llegas a duras penas, no importa. Fíjate cómo puedes vibrar con toda la seguridad de que no se te va a ir del dedo. Más P90, igual esto es mucho, pero... ¿Cómo suena esta pastilla? A mí me gusta más la P90 que la Hot Rails, a mí también, ¿eh? Sí. Bueno, y de momento, si quieres tú toquetear un poquito... Sí, pero poquito que ya llevamos un rato y les estamos aburriendo a los chavales. Venga, dale, dale. Lo que pasa es que en cuanto empiezo a meterle P90, le quiero más, porque tiene ese sonido tan característico que le digo, quiero más de ti. Sí, ¿verdad? Ten en cuenta que ahora tenemos la ecualización y todo absolutamente plana. Sí, está claro que luego le doy cariño a esto. Claro. Le sacas un sonido que... Eso es, ¿no? Ahora está en lo más básico que se le puede dar, ¿no? Sí, pero ya simplemente por aclararlo, nosotros en el canal normalmente lo hacemos así. Siempre Sí, ecualización plana, muy libre de efectos, excepto la distorsión o el overdrive, porque... Para que os hagáis la idea de cómo suena la guitarra en sí, de cómo suenan las pastillas, claro. Claro, y aquí también tenemos reverb, claro, eso sí, ¿no? Pues digo, por si me pongo a jugar con efectos aquí, conseguimos que la guitarra suene como un violín en vez de una guitarra, ¿verdad? Nada que añadir, es un espectáculo esta guitarra. Es un espectáculo, señores, un espectáculo.
Poco vamos a añadir en la conclusión porque nos ha salido un vídeo largo, pero con sustancia. O sea que... Bueno, os espero. Resumen por mi parte, muy resumido. Me parece una guitarra muy buena, muy gama alta. La toco y me pide más. Me parece que la combinación de las dos pastillas es un espectáculo. Interesante y muy inteligente. Se nota que has tenido más de una guitarra. Para haber querido algo así significa que ya sabes mucho qué es lo que quieres de una guitarra, que eso es muy interesante. He pensado mucho, por eso se me ha quedado tanto el pelo. Esa es la cosa. Claro, sí lo he pensado. O sea, he pensado un poco lo que me apetecía tener a mí, ¿no? Lo que echaba de menos en mis guitarrillas y qué es lo que quería tocar. Y eso, os quería dar un poco el proceso también, por si, en fin, a alguno le ha sido útil o, en fin, igual tenéis alguna duda o estabais pensando, esto será importante, no importante, a ver qué... Y espero haberos ayudado un poquito, ¿eh? A todos los suscriptores y, bueno, a todos los que queráis ver el vídeo. Y cualquier duda que tengáis, nos la ponéis en comentarios, que ya os digo, ya le voy a engañar yo a este para que venga más a menudo al canal, ¿eh? Bueno, para que contéis con ello. ¿Por qué no? Pues como dice mi hermano, ya estaría todo el pescado vendido. Así que, Ale, sed buenos. Si podéis.